Bendiciones, bienvenidos. Estamos empezando la clase número 4 de liderazgo bíblico. Y en la clase de hoy día seguimos hablando de las características de un verdadero líder basados en la experiencia de Pablo registrada en los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de los Corintios. Entonces, el principio de liderazgo 7. Un líder nunca compromete los absolutos. Cuando Dios ha hablado, debe haber compromiso. Una cosa es comprometerse en asuntos de preferencia. Es completamente diferente comprometerse en cuestiones de principios. El compromiso es bueno y necesario en la mayoría de las relaciones humanas. La persona que se rehúsa a comprometerse bajo cualquier circunstancia es obstinada, irrazonable y egoísta. Ese tipo de inflexibilidad de voluntad fuerte es pecaminoso y ha sido la ruina de muchas relaciones y organizaciones. Pero cuando se trata de cuestiones de principios, fundamentos morales y éticos, absolutos bíblicos, los axiomas de la palabra de Dios, los mandamientos claros de Dios y la veracidad de Dios mismo, nunca es correcto comprometerse. El verdadero líder entiende eso y sabe dónde mantener la línea. En este caso, Pablo no iba a permitir que el ingenio humano atacara los propósitos de Dios. Un hombre menor podría haber dicho, está bien, déjalos ir, no vale la pena la molestia. Pero Pablo sabía que la promesa de Dios era absoluta. Dios entregaría cada alma a bordo. Pero Pablo no se mantuvo al margen y vio a estos hombres cobardes tratar en vano de eludir el plan y la promesa de Dios. Dios se pondría a sí mismo en exhibición. Iba a mostrarse poderoso. Todos serían salvados de la muerte y solo Dios obtendría la gloria y el crédito por lo que estaba a punto de hacer. Los verdaderos líderes tienen una comprensión clara de lo que es absoluto y de lo que es negociable, y se mantienen firmes en los principios que realmente son importantes. Para el líder espiritual, los absolutos son establecidos por la palabra de Dios. Un líder que aplica todos los demás principios de liderazgo tal vez logre una medida de eficacia pragmática, pero este principio pondrá a prueba lo verdadero temple como líder. Nadie puede ser un líder espiritual verdaderamente efectivo a menos que entienda la verdad esencial de las Escrituras y se rehúse a comprometer su autoridad absoluta. Como todos los buenos líderes, Pablo estaba alerta. También sabía cómo seguir la cadena de mando. En lugar de tratar de manejar a la tripulación por su cuenta, consiguió que Julio ordenara a los soldados que actuaran. Su acción, cortando las cuerdas y dejando caer el bote, aseguró que los marineros permanecieron a bordo. También significaba que al final todos deberían nadar a la orilla. Lucas escribió en Hechos 27, versículos 33 hasta 35. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos de que tomaran alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Estas palabras identifican un octavo principio de liderazgo. Un líder se enfoca en los objetivos y no en los obstáculos. Principio de liderazgo 8. Un líder se centra en objetivos, no en obstáculos.
Aquí aprendemos que durante las 2 semanas completas de la tormenta, continuaron luchando contra los elementos sin comer nada. Pero ahora tenían un trabajo duro por delante y necesitarían algo de fuerza. Pablo, siempre el líder que piensa con claridad, les instó a tomar algo de alimento. Miró directamente más allá de la tormenta, más allá de las urgencias del momento y vio que tenían que prepararse para la terrible experiencia que se avecinaba. Mientras todos los demás seguían viendo los obstáculos, Pablo tenía los ojos fijos en el objetivo. Esto es para tu supervivencia, les dijo Pablo, ya que ningún cabello caerá de la cabeza de ninguno de ustedes. Serás salvado, ni siquiera te lastimarán, pero necesitas un buen desayuno. Nuevamente vemos el equilibrio perfecto entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Pablo les estaba haciendo olvidar sus temores, la amenaza de la muerte en la tormenta, el desafío de nadar casi imposible a la orilla y más bien participar de la nutrición necesaria que necesitarían para hacerlo. Pablo lo hizo dando palabras de aliento que ignoraron los formidables obstáculos. Entonces Lucas dijo: Pablo tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, reforzando una vez más la fuente de su autoridad y su esperanza. Y él mismo comenzó a comer. Pablo no descuidó las necesidades físicas de la tripulación y les habló sobre las necesidades espirituales de sus almas. Él equilibró lo espiritual y lo físico. Luego, él mismo comenzó a comer, convirtiéndose en un ejemplo para todos. Esto es, de hecho, un noveno principio importante del liderazgo. Un líder empodera con el ejemplo. Principio de liderazgo 9, un líder consigue por el ejemplo. Observe el efecto de Hechos 27:36. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. El coraje de Pablo se volvió contagioso. Todos participaron del refrigerio retrasado y tuvo el efecto deseado. Todos comenzaron a sentirse mejor, más fuertes y más esperanzados. Y luego todas las manos se pusieron a trabajar. Tal vez hicieron un conteo durante el desayuno para verificar el número exacto de personas a bordo. Esto sería esencial más adelante cuando se reagruparon en tierra para asegurarse de que todos hayan sobrevivido. Luego se pusieron a trabajar en una tarea final. El barco debía ser lo más ligero posible cuando lo encallaron. Hechos 27:38, una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. El resto de la carga que había servido como lastre hasta ahora fue objeto de desecho. Por lo tanto, para el propietario y la tripulación de la nave, todas las esperanzas de salvar cualquier cosa menos sus vidas se habían ido. La profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. La luz del día finalmente se rompió. Hechos 27, 39, 40, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones y izando las velas de la proa al viento, se hicieron hacia la playa. De la mano de la providencia soberana de Dios, su curso los había llevado a un lugar propicio,
uno de los pocos lugares en la vasta extensión del Mediterráneo donde podrían intentar varar un barco de cereales tan masivo. No era un acantilado rocoso o una costa escarpada, sino una bahía con playa. El barco quedó varado a cierta distancia de la costa. Los vientos furiosos y las olas continuaron golpeando hasta que los pedazos del barco en desintegración flotaban por todas partes. Estaba claro que a bordo no tenía otra opción que nadar a la seguridad. En ese momento, los soldados se dieron cuenta de que iba a estar con cada hombre bajo su custodia. No iban a entrar en esas furiosas aguas encadenados a los prisioneros. Y en una situación tan caótica de vida o muerte, sería prácticamente imposible hacer un seguimiento de los prisioneros que nadan libres. Pero como notamos en el capítulo 1, si un soldado romano perdía un prisionero, pagaba con su propia vida. Entonces, idearon un plan para masacrar a Pablo y al resto de los prisioneros para garantizar que no escaparon. Lucas escribió en Hechos 42, 27, 42 hasta 44. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieron nadar se arrojaran primero por la borda y llegaron a tierra, que los demás siguieron, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Como el sabio liderazgo de Pablo no solo les había hecho querer a Julio, sino que también los había hecho indispensable, el centurión detuvo el plan de sus soldados de matar a los prisioneros. En diferentes circunstancias, bien podría haber autorizado la matanza. Era, después de todo, desde la perspectiva de la sabiduría mundana, lo prudente a hacer. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, como nos dice la Biblia, es de extrañar por qué. Si habría un hombre que Julio no quería perder, era el hombre que había actuado tan admirablemente como líder. Entonces, ordenó a los que podían nadar que se dirigieron a la costa y el resto se apoderó de tablas, trozos del barco en desintegración, escombros flotantes, todo lo que pudieron encontrar para mantenerlos a flote y remaron hacia la orilla. Imagine a 276 personas que se zambullen en las olas lo suficientemente poderosas como para destruir un enorme buque de carga y que cada uno de ellos llegue a la costa con seguridad. Las probabilidades de en contra son astronómicas, pero eso es exactamente lo que pasó. 276 personas saltaron al agua y 276 personas se encontraron en la orilla. Exactamente como Dios había dicho, ninguno se perdió. El triunfo de Pablo fue el triunfo de un gran liderazgo. Probado en el crisol de la crisis, dio un paso al frente y mostró cómo actúa un verdadero líder. Él fue decisivo. Él estaba decidido, él era claro y equilibrado. Él tomó el control cuando las cosas estaban fuera de control. Y Dios honró sus esfuerzos con un éxito increíble. Él no comprometió los absolutos, ni los obstáculos lo distrajeron de su objetivo. Y él lideró con el ejemplo. En circunstancias menores, en las que aquellos hombres habrían sido abandonados, Pablo se hizo cargo y se convirtió en un ejemplo para todos los llamados a ser líderes. Cambiando de contexto, Hechos 18 cuenta la historia de cómo se fundó la iglesia en Corinto.
Quando Pablo chegou a Corinto, se encontrou com Priscila e Aquila, que por casualidade estavam capacitados em el mismo ofício que o apóstolo Pablo, hacer tiendas. Hechos 18, versículo 4 y 8 nos informa, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por eso, la mayoría en la iglesia de Corinto eran gentiles de orígenes paganos. Corinto fue uno de los campos de misión más fructíferos que el apóstol Pablo alguna vez visitó. Mientras la iglesia comenzaba a crecer, la Biblia nos cuenta, y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El ministerio de evangelización de Pablo continuó por 1 año y medio antes de que encontrara una resistencia seria. Hechos 18, 2 y 13 nos informa, pero siendo Galión o procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal diciendo, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Pablo pastoreaba la iglesia que fundó. Solo en Éfeso, Pablo sirvió más tiempo como pastor. La iglesia de Corinto era, por lo tanto, excepcionalmente paulina, especialmente y personalmente endeudada con el gran apóstol por su liderazgo. Lo conocían bien y tenían todos los motivos para confiar en él, reverenciar su influencia y permanecer leales a él y a sus enseñanzas. Sin embargo, después de que Pablo dejó Corinto, se desarrollaron numerosos y serios problemas en la iglesia que requerían un liderazgo hábil y fuerte. Cuando las noticias de los problemas llegaron a Pablo, él no pudo regresar personalmente a Corinto de inmediato, por lo que se esforzó por guiarlos desde la distancia con una serie de cartas. Sabemos que al menos una carta de Pablo a los corintios precedió a la primera epístola canónica, porque Pablo mismo se refiere a esta carta en 1 de Corintios 5:9, diciendo, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Las cartas del Nuevo Testamento a los Corintios son 2 libros completos sobre la vida de la iglesia. Sus implicaciones para el liderazgo son profundas. La primera epístola deja en claro desde el principio que en ausencia de Pablo habían surgido serios problemas de liderazgo en Corintio. La iglesia se estaba dividiendo en facciones. La gente decía, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Ese espíritu de división y conflicto destrozó la unidad de la iglesia, impulsado por la envidia, la contienda y la carnalidad. Sin embargo, la división en la iglesia reflejaba un serio vacío de liderazgo que había surgido en Corinto. Después de la partida de Pablo, Apolos había dirigido hábilmente a esta iglesia por un tiempo, pero Apolos también se había trasladado a otros campos misioneros, y en algún momento después de eso surgieron las facciones. Es obvio desde la primera epístola de Pablo a los Corintios que sus conflictos internos y otros problemas se debieron a una falta de liderazgo sabio y piadoso en la estela de la partida de Pablo y Apolos. Los creyentes corintios estaban tolerando la inmoralidad en medio de ellos,
Los creyentes estaban demandando a otros cristianos en tribunales seculares. La gente en la iglesia estaba coqueteando con la idolatría, interrumpiendo la mesa del Señor y abusando de sus dones espirituales. Además de eso, alguien en medio de ellos estaba comenzando a hacer preguntas sobre la autoridad apostólica de Pablo. Esa poderosa primera epístola parece haber resuelto la mayoría de los asuntos prácticos urgentes en la iglesia de Corinto. Pero para el tiempo en que Pablo escribió Segunda de Corintios, un nuevo y aún más inquietante ataque a la paz de la iglesia en Corinto había surgido, sugiriendo que la falta de un liderazgo fuerte seguía siendo un problema importante ahí. Los falsos maestros que reclamaban una autoridad superior a la del apóstol Pablo habían venido a la ciudad y estaban socavando sistemáticamente la lealtad de la iglesia a su fundador y apóstol de Cristo. Plantearon nuevas preguntas sobre las credenciales apostólicas de Pablo y comenzaron a atacar las enseñanzas de Pablo y su reputación por su propia agenda egoísta. Claramente se estaban aprovechando del vacío de liderazgo en esta iglesia. Del texto se desprende que Pablo sabía que todavía quedaba mucho por hacer para eliminar la confusión que los falsos maestros habían sembrado en Corinto. Necesitaba defender su propio apostolado y necesitaba lidiar con el vacío de liderazgo que había generado tantas dificultades para la comunión corintia. Pablo era leal a la iglesia de Corinto y quería que fueran leales a él. Así, en el tono y las sustancias de esta gran epístola, surge un 10º principio vital de liderazgo. Un líder cultiva la lealtad. Principio de liderazgo 10, un líder cultiva la lealtad. Quería que fueran leales a la verdad que les había enseñado. Es por eso que, a pesar de la intensa aversión de Pablo por la jactancia y la autodefensa, él vigorosamente buscó reivindicar su apostolado contra las mentiras de los falsos maestros. Por lo tanto, al modelar su propia devoción a los corintios, abiertamente apeló por su lealtad hacia él también. Este es uno de los temas centrales de Segunda de Corintios. La lealtad es una gran virtud. A menudo olvidamos esa simple verdad en la época cínica en que vivimos. Nuestra sociedad está tan llena de líderes tan corruptos y hostiles al concepto de verdad autoritativa que la lealtad a menudo se percibe como una debilidad más que como un mérito. La rebelión y el desafío han sido canonizados como virtudes en su lugar. ¿Quién puede encontrar un hombre fiel? Nos dice Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Pero la Escritura exalta la lealtad. La lealtad se debe en primer lugar al Señor y a su verdad, pero también a los que defienden la verdad. Segunda de Crónicas 16:9 nos dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. La lealtad es algo frágil. David oró, dale a mi hijo Salomón un corazón leal para guardar tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos. Salomón mismo instó a todo Israel. En Primera de Reyes 8:61, estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Pero la propia moral de Salomón, la caída
vino porque su corazón no era leal a Jehová su Dios, como lo fuera el corazón de su padre David. Y esto tenemos registrado en Primera de Reyes 11 y Primera de Reyes 15. La deslealtad es uno de los males más repugnantes. Judas pecó porque era un traidor. No tenía ninguna lealtad a Cristo, aunque había sido un amigo privilegiado y un compañero cercano durante años. Ningún pecado en todas las Escrituras es más despreciable que el acto de traición de Judas. Jesús mismo calificó la maldad de Judas como más miserable que la de Pilato. La lealtad auténtica no es una devoción ciega a un simple hombre. Es, en primer lugar, una lealtad a la verdad y al deber, pero implica devoción a las obligaciones del amor y la amistad también. Es una de las virtudes más dignas y divinas, porque Dios mismo es eternamente fiel, como nos dice en 2 de Timoteo, 1 y 2 de Tesalonicenses. La lealtad es esencial para el liderazgo. El líder sabio cultiva la lealtad siendo leal. Leal al Señor, leal a la verdad y leal a las personas que dirige. Nada es más destructivo para el liderazgo que el líder que compromete su propia lealtad. El liderazgo se trata de motivar a la gente a seguir. Por lo tanto, todo en el liderazgo depende de la relación del líder con su gente. Es posible motivar a las personas simplemente por pura fuerza, pero eso no es un liderazgo real. Es dictadura y nunca alcanza los objetivos del liderazgo. Eso solo puede lograrse mediante una amorosa lealtad. Eso es verdad para los pastores y es verdad para los líderes en todos los niveles. En el centro de los valores para que puedan guiar eficazmente a las personas es la virtud de la lealtad a los de arriba, a los lados y debajo de ellos en la estructura que debe estar. El liderazgo depende de la confianza y la confianza se cultiva mediante la lealtad. Donde nace la confianza y se mantiene el respeto, se ofrece un servicio sacrificado y devoto. Otra forma de decir esto es que nuestros corazones tienen que estar en nuestra gente y nuestra gente debe estar en nuestros corazones. Pablo era ese tipo de líder. Su amor y lealtad a los corintios colorea todo lo que les escribió. Muchos pastores habrían tenido la tentación de renunciar a una iglesia tan problemática. Pablo no lo hizo. Él era el epítome de un líder fiel. Pablo escribió su segunda epístola a los Corintios con una asombrosa expresión de compasión y preocupación por ellos. Estaba escribiendo en un momento en su propio ministerio cuando sufría en muchas frentes, pero hubo, por supuesto, su intenso dolor por los problemas en Corinto. Los sufrimientos de Pablo eran bien conocidos por los corintios, pero es posible que los falsos apóstoles hubieran usado el hecho mismo de las aflicciones de Pablo para poner en duda su autoridad, alegando que las dificultades de Pablo eran una prueba de que Dios lo estaba castigando. Por lo tanto, dejó las cosas claras. Dios lo había consolado en todas sus aflicciones y una de las principales razones por las que lo hizo fue equiparlo para consolarlos en sus penas. Segunda de Corintios 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.
Y con este versículo finalizamos esta clase. Y este versículo es muy importante y muy interesante y deberíamos reflexionar. Todo lo que pasamos es para que podamos recibir la consolación de Dios. Y esta consolación no es para quedarse con nosotros, es para que podamos consolar a otros que necesitan también de consuelo, así como nosotros necesitamos. Entonces, bendiciones y hasta la próxima clase.